Muy buenos días, ya estamos aquí otra vez. Más bien voy yo a explicar el siguiente tema de este tercer parcial, que es el de transformaciones lineales. Entonces, antes de empezar, primero, ¿qué es una transformación? Entonces, una transformación, ya la han visto ustedes, no con ese nombre, pero ya la han visto, es cuando se transforma una cosa en otra, y como estamos en matemáticas, pues cuando un número se transforma en otro. Les voy a dar los ejemplos que ustedes ya han visto, pero que obviamente no sabían que eso lleva el nombre de transformación. Pero por ejemplo, si yo tengo antes de una transformación es cuando yo tengo un dato. Déjenme, ahí está, porque luego esta cosa como que deja de enfocar bien y ahí está. Ya, bueno, ahora sí continúo. Yo tengo un dato y voy a llamar A. Este dato va a pasar a través de un proceso y como resultado o la salida de ese proceso me va a dar B. Entonces eso es una transformación. ¿Cómo lo veríamos en matemáticas? Bueno, en matemáticas podría ser que yo tenga un dato X, lo paso a través de una función y me va a dar otro dato llamado Y. Entonces, les digo, esto ustedes ya lo habían visto, pero no sabían que también se llamaba transformación. Ahora hay transformaciones lineales y hay transformaciones no lineales. Vamos a ver primero, sigo con los ejemplos. Si yo tengo Y igual a X cuadrada, entonces aquí tengo precisamente lo que está pasando aquí arriba. Ahorita no voy a hablar de funciones, simplemente voy a decir que aquí voy a sustituir el número 2. Entonces eso quiere decir que Y es 2 veces, o bueno, no 2 veces, 2 al cuadrado, y esto me da un 4. Entonces, si se fijan, yo tenía un dato 2, lo pasé a través de una transformación, donde lo que hace esta transformación es elevar al cuadrado, y como dato de salida me dio un 4. Entonces, precisamente eso es una transformación. Entonces es muy parecido a una función, funciones como las que ya ustedes habían visto, pero ¿cuál es nuestra restricción aquí? Que nuestras transformaciones, lo que nosotros vamos a ver, pues van a ser lineales, porque pues, si se fijan, esta es una función cuadrática, entonces por lo tanto, ustedes ya saben que al tener un exponente diferente de 1, pues ya no es lineal, como vimos en el primer parcial. Entonces esto que puse aquí nada más es un ejemplo muy básico para que vean qué es una transformación. Pero nosotros nos vamos a centrar en transformaciones lineales. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo diferente. Entonces fíjense, la nomenclatura es la siguiente. Dependiendo de los libros, la pueden encontrar como T o como F. Esto quiere decir que es una transformación o una función. Después de eso, les voy a decir, es una transformación que va y les va a dar la nomenclatura de los objetos. Seguimos haciendo algo parecido a espacios, subespacios. Aquí, por ejemplo, en el que hicimos, es de números reales a números reales. ¿Por qué? Porque de entrada tengo un número real y de salida tengo otro número real. Entonces, las transformaciones pueden brincar, si podemos decirlo así. Entonces, por ejemplo, esta transformación que yo tengo aquí va de los reales hacia los reales. Entonces, quiere decir que es esto que está aquí escrito, significa que es una transformación que recibe un número real y me da como resultado
otro número real. Entonces aquí podemos tener diversas combinaciones. Voy a utilizar ahora la otra nomenclatura. F. Entonces exactamente lo mismo. Es una función la cual recibe un número real y me da como resultado o lo transforma a un número real. Entonces podemos tener diversas combinaciones. Por ejemplo, ahora podríamos tener una transformación así. Ahorita voy a explicarlas. Una transformación así o incluso al revés. Entonces, ¿qué significa esto? Es una transformación R al cuadrado o R2. Acuérdense que R2, si este es los reales en una dimensión, este es los reales en dos dimensiones. Entonces quiere decir que este que está aquí es pues un vector. Y de salida otra vez tengo R cuadrado, es decir, dos dimensiones. Entonces esta que está aquí es una transformación que recibe vectores en dos dimensiones y te da como resultado vectores en dos dimensiones. Ahora voy con esta. Pues la entrada es la misma, vectores en dos dimensiones, pero como resultado te va a dar, pues, como está el cubo o R3, significa que son vectores en tres dimensiones. O puede ser también al revés. Aquí, la entrada de esto son vectores en tres dimensiones y su resultado o lo que te va a dar después de la transformación son vectores en dos dimensiones. Vamos a ver un ejemplo. Digo, todo esto apenas es para que se entienda que es una transformación. Entonces, déjenme ver. Ok. Por aquí me dice ejemplo. Y voy a poner número 1. Entonces me dice que si V es igual a X, Y pertenece a R2. Digo, es más que obvio, porque aquí me está diciendo que V es un vector de dos componentes y también me dice que pertenece a R cuadrada o a R2, entonces que es exactamente lo mismo. Y luego me dice que si una función de V es X, X más Y, X menos Y, entonces esto que está aquí es una función la cual recibe pues vectores en dos dimensiones. ¿Y qué me da como resultado? El resultado es lo que está del lado derecho. Entonces aquí tengo una componente, dos componentes, tres componentes. Entonces esta es una función que recibe vectores en dos dimensiones y los transforma en vectores en tres dimensiones. Entonces aquí dice, voy a suponer que X vale 2 y que Y vale 3, le voy a poner, ¿no? Ahí está. Entonces, esto quiere decir que V es igual a 2,3. Aquí están los dos componentes. En lugar de X puse el 2 y en lugar de Y puse el 3. Entonces, ¿qué me dice la función? F de V, F de 2,3. ¿Y esto qué me va a dar? Entonces me dice que mi primera componente va a ser la X. ¿Cuál es mi primera componente? Pues la X de aquí, que es un 2. Luego mi segunda componente es X más Y. Entonces X más Y vale 5. Y mi tercera componente es X menos Y. Entonces 2 menos 3 se quedaría menos 1. ¿Se fijan? Entonces aquí está un ejemplo numérico para que se entienda. Esta función o esta transformación recibe un vector 2,3 y lo transforma a otro vector que es el vector 2, 5, menos 1. Entonces, no sé si recuerden por ahí casi al final, antes de salir de vacaciones,
su compañero, bueno, los del grupo de las 8. No sé si también está en el grupo de las 9. Jonathan en WhatsApp, creo que no, nada más está en el grupo de WhatsApp de las 8 porque es el grupo que le corresponde, pero por ahí Jonathan nos mandaba no me acuerdo si fue un meme o un sticker donde decía, no lo puedo ver ahorita, pero ustedes por ahí lo confirman, ¿no? Que teníamos una transformación de R2 hacia R3 y luego venía una foto de pues no soy bueno para dibujar, ¿no? Pero era Bob Esponja con Patricio y con Arenita y no sé con quién más, Calamardo. ¿Por qué? Pues porque cuando están adentro del mar, cuando son caricaturas, ellos están en 2 dimensiones. Pero cuando salen al mar, no sé si han visto esa caricatura, ya no los representan como dibujos animados o como caricaturas, sino que ahora son los objetos tal cuales, que están en 3 dimensiones. Entonces, el hecho de que Bob Esponja y cualquiera de sus compañeros se salgan del mar constituye una transformación, donde ellos estaban en una dimensión o en 2 dimensiones, al salirse del agua pasan por una transformación y ahora todos ellos son representados en 3 dimensiones. Bueno, entonces espero que se haya entendido. Voy a subir este video y voy a grabar otros más, así que quédense conmigo.